Hola chicos, ahora para introducir un poco los sistemas en serie, vamos a trabajar algunos ejemplos para ello. En este caso vamos a tener un sistema en serie, como muestra el diagrama. Vamos a tener dos tanques donde vamos a ir asumiendo, o tenemos que asumir, en este caso específico, lo vamos a hacer que el flujo tiene régimen laminar. Vamos a decir que todas las propiedades físicas o físico-químicas, puede ser eh, la densidad en este caso va a ser constante, el área del tanque, el área del tanque sería también una constante. Por la configuración que tenemos de la tanquería, nosotros vamos a analizar prácticamente que al ver que esta resistencia al movimiento del flujo del tanque número 1 y que está dada por la altura hidrodinámica o esta altura, vamos a decir, hidrodinámica, no estática, ya que va a estar cambiando a través del tiempo, vamos a ver que esta resistencia al flujo solo le afecta esta altura del tanque. Por lo tanto, el sistema que tenemos acá, ya que este sale a la atmósfera y se puede conectar hacia el otro tanque, tenemos un sistema en serie no interactivo. No interactivo. Entonces podemos ir trabajando los sistemas como unidades o operaciones unitarias aisladas. Vamos a trabajar a cada uno de los tanques como dos balances. En este caso vamos a hacer balances de materiales, balance de material, usando la técnica de la diferencia finita, y vamos a hacer para cada uno de los tanques. Entonces voy a comenzar el balance para el tanque número 1. Entonces vamos a tener materiales acumulados, que estos van a ser igual a los materiales que entran por flujo, menos los materiales que salen por flujo, más materiales que se generan, menos materiales que se consumen. Como sabemos nosotros que no hay reacción química en ninguno de estos tanques, vamos a ver que los materiales generados y los consumidos se vuelven cero, dejándonos el modelo matemático como la diferencial de masa con respecto al tiempo del flujo másico que entra menos el flujo másico que sale. Si usamos algunas definiciones físico-químicas, nosotros podemos poner densidad derivada del volumen con respecto al tiempo. Saco la densidad de la derivada, ya que habíamos dicho que es una constante, igual a densidad, y para utilizar la nomenclatura que tenemos en el diagrama, miramos que la masa, en este caso, densidad por caudal nos va a dar flujo másico, y por lo tanto el caudal de entrada es un QI menos nuestro caudal de salida, que es Q sub 1. Simplificamos, cancelamos las densidades y nos queda la derivada del volumen con respecto al tiempo igual a la resta de los caudales. Haciendo uso de otras definiciones, tenemos el área elevada de la altura del tanque 1 igual al caudal de entrada, y si vemos este caudal de salida, sabiendo que tenemos régimen laminar, nosotros podemos poner el caudal como una función de su altura con la resistencia. En este caso, hacer laminar, esta resistencia es lineal, al igual que la relación altura con caudal. ¿Qué sería esta resistencia que estamos viendo acá?
caudal 1 igual a altura 1 sobre resistencia 1. Es decir, la altura hidrodinámica del tanque y la resistencia al flujo de la válvula. Entonces vamos a tener menos H1 sobre R1. Vemos que el área del tanque 1 la he sacado de la derivada, ya que habíamos dicho que las áreas de los tanques eran constantes. Entonces, como ya tengo mi modelo matemático lineal, entonces hago el balance en estado estacionario para linealizar o generar mis variables de desviación. Caudal de entrada de estado estable, menos altura 1 de estado estable, resistencia 1. Y para definir esas variables de desviación, hago la resta del modelo matemático con el balance de estado estacionario. Entonces tengo área 1, la derivada de H1 menos H1 de S con respecto al tiempo, igual a caudal I o de entrada menos caudal de entrada de estado estable menos H1 menos H1 de S y todo esto sobre R1. Y con eso yo defino mis variables de desviación. Donde voy a definir H1 asterisco como H1 menos H1 de S, caudal de entrada asterisco, caudal de entrada asterisco, lo defino como caudal de entrada menos caudal de entrada de estado estable y tengo mis dos variables. Entonces con esas variables de desviación yo lo que hago es que vuelvo a definir o a redefinir mi modelo matemático con las variables de desviación. Área 1, derivada de H1 asterisco con respecto al tiempo, caudal de entrada asterisco menos H1 asterisco. Y con eso aplico transformada de Laplace para cambiar el dominio del modelo del tiempo al dominio de la frecuencia, dejándome área 1 S por H1 asterisco de S igual a caudal de entrada asterisco de S menos área, acá en el modelo matemático me hace falta, entre R1, miren, sería menos altura 1 entre R1. Reordeno mi modelo matemático y me queda área 1, R1, S más 1, multiplicado por H1 asterisco de S, igual a caudal de entrada asterisco. Entonces, ahora solo queda reordenar para generar mi función de transferencia. H1 asterisco de S sobre caudal de entrada asterisco de S igual a, si miramos, acá yo pasé a multiplicar este R1 a ambos lados de la ecuación y acá me quedó R1, me queda entonces R1 sobre área 1, R1, S más 1, donde podemos definir a este como la constante de tiempo del tanque 1 y a este como la ganancia de estado estable. Viendo el problema de los tanques, vamos a ver que lo que nosotros necesitamos como función de transferencia va a ser la relación prácticamente, si vemos todo el sistema de la tanquería en general, vamos a necesitar el caudal de salida que va a ser equivalente a nuestra altura del tanque de salida sobre el caudal de entrada. Es decir, que nuestras variables serían la última variable de salida, que sería la altura de salida, porque lo que estamos viendo es el nivel del tanque, entre el caudal de entrada. Y como vemos acá, tenemos nuestra primera función de transferencia que solo está relacionando el caudal de salida, de entrada digo, con la primera altura del tanque número 1. Entonces para eso voy a hacer yo ahora mi balance del tanque 2.
tanque 2. Entonces para el tanque 2 hago un balance en materiales acumulados, igual a materiales de entrada por flujo, menos materiales de salida por flujo, más materiales generados, menos materiales consumidos. Entonces, ya habíamos dicho que en estos tanques no iba a haber reacción química, por lo tanto no vamos a tener materiales ni consumidos ni materiales generados. Entonces, tenemos eso y nuestro modelo matemático, que es la derivada de la masa con respecto al tiempo, flujo másico de entrada menos flujo másico de salida. Usando las definiciones físico-químicas tenemos densidad, derivada del volumen con respecto al tiempo, densidad, caudal, en este caso el tanque número 2, como vemos acá en el diagrama, el componente de entrada va a ser nuestro caudal de entrada y el componente de salida nuestro caudal de salida. Entonces tenemos caudal de entrada sería caudal 1, como lo vimos en el diagrama, menos caudal 2, que sería el caudal de salida. Cancelamos las densidades y ahora lo dejamos en términos de las alturas. De manera, área del tanque 2 derivada de la altura 2 con respecto al tiempo, igual el caudal 1 ya lo habíamos visto, que iba a ser altura 1 sobre resistencia 1, y el caudal 2 de la misma forma, ya que la resistencia es lineal, vamos a tener altura 2 sobre resistencia 2. Entonces con esto tenemos nuestro modelo matemático. Hacemos nuestro balance de estado estacionario, H1 de S entre R1 menos H2 de S, R2, y hacemos nuestra linealización del error. Que tendríamos área 2 derivada de H2 menos H2 de S con respecto al tiempo, H1 menos H1 de S entre R1 menos H2 menos H2 de S entre R2. Esto en paréntesis, ya que este menos está afectando a los dos. Entonces redefino mis variables de desviación, que sería prácticamente H2 asterisco de S, tenemos nuestras variables H2 asterisco de S, que sería H2 menos H2, no, acá estoy combinando, pero serían nuestras variables de desviación, donde tengo H2 asterisco, que es igual a H2 menos H2 de S, que esta es la de estado estacionario, y H1 que ya la habíamos definido como H1 menos H1 de estado estacionario. Ahora paso a cambiarlos el modelo matemático ya con nuestras variables de desviación, H2 asterisco del tiempo igual a H1 asterisco entre R1 menos H2 asterisco entre R2. Paso a colocarle la transformada de Laplace o a cambiar el dominio de esta función y nos queda como área 2 S por H2 asterisco de S igual a H1 asterisco de S entre R1 menos H2 asterisco entre R2. Hago un reordenamiento donde me va a quedar área 2, R2, S más 1 por H2 asterisco de S igual a R2 entre R1 por H1 asterisco de S. Redefiniendo mi función de transferencia como H2 asterisco de S entre H1 asterisco de S igual a R2 sobre R1
Y todo esto por área 2, R2, S más 1, donde tenemos definido a esto como la constante de tiempo del segundo tanque y a esto como la ganancia del segundo tanque. Ahora, como sabemos nosotros que lo que necesitamos prácticamente es salida última entre primera entrada, de la entrada número 1, nosotros vamos a ver que de este sistema nosotros lo que necesitamos es H2 asterisco de S como última entrada entre caudal de entrada asterisco de S. Como habíamos definido allá, este es un sistema no interactivo. Entonces, nosotros sabemos que por definición los sistemas no interactivos donde su última salida, que sería la salida n de S, y la primera entrada de S sería igual a la productoria de I igual a 1 hasta n de sus funciones de transferencia. Entonces, como acá tenemos prácticamente nuestras dos funciones de transferencia y prácticamente vamos a multiplicar por ser la productoria, entonces vamos a tener H2 asterisco de S entre H1 asterisco de S como esta función de transferencia del tanque 2, eso por la función de transferencia donde nos está relacionando el H1 asterisco de S entre caudal I asterisco de S. ¿Qué tenemos acá? Prácticamente por los mismos factores vamos a ver que se nos va a cancelar H1 y entonces colocamos sus dos funciones de transferencia que sería R2 sobre R1 tau cuadrado S más 1 y tenemos a R1 entre tau 1 S más 1. Entonces, ¿qué pasa? Se cancela R1 dejándonos la función de transferencia general para este sistema en serie como H2 asterisco sobre caudal de entrada asterisco, ambas con dominio de la frecuencia de Laplace, igual a R2 sobre tau 1 S más 1 por tau 2 S más 1. Que lo podríamos reescribir como R2 tau 1 tau 2 S cuadrado más tau 1 más tau 2 S más 1. Y así nos quedaría la función de transferencia para el sistema en serie de los tanques en un sistema no interactivo. Pero si nosotros vemos o venimos y analizamos esta tanquería con esta configuración y tomando algunas simplificaciones donde vamos a decir que el flujo también es de régimen laminar, el área y la densidad son constantes en ambos tanques y también vamos a decir que el sistema por su configuración es un sistema en serie y vamos a ver su configuración. Tenemos que esta resistencia, si la ampliamos, vamos a tener esta resistencia, si la ampliamos, lo que nosotros vamos a observar es que tenemos nuestra válvula y toda la altura H1 genera ese flujo para que se desplace al lado derecho teniendo esta resistencia, pero vamos a ver que hay una interacción con toda la cabeza hidrodinámica H2 de altura y esa cabeza hidrodinámica hace que el flujo no sea espontáneo de izquierda a derecha, haciendo entonces que el tanque 1 y el tanque 2 estén en interacción y haciendo este sistema en serie interactivo. Entonces vamos a aplicar lo mismo, vamos a aplicar balances de materia por la técnica de las diferencias finitas. Entonces nosotros vamos a tener materia acumulada igual a materia de entrada por flujo
menos materia de salida por flujo más materia generada menos materia consumida. Y como habíamos dicho también, para ser comparable, en estos tanques o en estas tanquerías no habían reacciones químicas, haciendo cero la materia generada y la consumida. Entonces, con diferencia finita vamos a tener la derivada de la masa con respecto al tiempo, flujo másico de entrada menos flujo másico de salida. Y como este balance va a ser específico para el tanque 1, vamos a analizar su frontera. Tenemos el tanque 1. Y nosotros vamos a ver que el flujo másico de entrada es el caudal I y el flujo másico de salida va a estar dado por su densidad por el caudal número 1. Hacemos un poco de definiciones físico-químicas donde tenemos densidad, derivada del volumen con respecto al tiempo, saco la densidad de la derivada y tengo prácticamente densidad, caudal de entrada menos caudal de salida, que ese caudal de salida, en este caso, es el caudal 1. Vemos que se cancelan las densidades, pues son constantes, y haciendo otras definiciones físico-químicas tenemos área 1 del tanque 1, derivada de la altura con respecto al tiempo, igual al caudal de entrada, menos, ahora hablemos del caudal de salida 1. Como vimos, tiene influencia de las dos cabezas hidrodinámicas, una que ayuda al flujo del movimiento y otra que se opone. El caudal 1, al tener interactivo eso, y la interacción es en la interfase de resistencia número 1, vamos a tener la altura hidrodinámica 1 menos la altura hidrodinámica 2, ya que esta se opone entre R1. Y este va a ser nuestra definición del caudal. Entonces vamos a tener H1 menos H2 sobre R1. Y como vemos que nuestro sistema es lineal, nuestro modelo matemático es lineal, hacemos el balance en estado estacionario para generar la linealización del error, teniendo nuestras variables de estado estable. Entonces, al restar ya sabemos el modelo matemático menos la de estado estable. Nosotros lo que vamos a definir son nuestras variables de desviación, que tenemos H1 menos H1 de estado estable con respecto al tiempo, caudal de entrada menos caudal de entrada de estado estable, menos, abro corchetes, altura 1 menos altura 1 de estado estable, menos altura 2 menos altura 2 de estado estable. Y todo esto sobre R1. Entonces mis variables de estado estable serían H1 asterisco, que esta va a ser igual a H1 menos H1 de estado estable. Vamos a definir a caudal I asterisco como caudal I menos caudal I de estado estable y H2 asterisco como H2 menos H2 de estado estable. Cambiamos nuestra variable de desviación en el modelo matemático original y nos queda área 1 por la derivada de H1 asterisco con respecto al tiempo, caudal de entrada asterisco menos H1 asterisco menos H2 asterisco sobre R1. Ahora que tenemos nuestro sistema linealizado y linealizado en el error, hacemos la transformación de su dominio del tiempo al dominio de Laplace. Tenemos área 1, S por H1 asterisco de S, caudal de entrada asterisco de S, menos H1 asterisco de S sobre R1, más H2 asterisco de S entre R1. ¿Qué vamos a tener prácticamente aquí, joven? Vamos a tener, como vemos, nosotros tenemos nuestras variables de salida, que es esta misma H1 de acá, pero tenemos nuestra entrada y otra supuesta entrada, que la voy a poner entre comillas, que ya sabemos que es la salida del tanque 2. Nuestra variable de salida del tanque 2. ¿Y por qué la pongo como supuesta entrada? Aunque va a entrar
en una superposición como una variable de perturbación, no nos estamos refiriendo a una entrada, sino que a la interacción de la tanquería. Y por eso vamos a usar el teorema de superposición para hacer el reordenamiento y que esta función de transferencia quede en función de dos entradas. Entonces vamos a tener área 1 por R1 S más 1 por H1 asterisco de S igual a R1 por caudal de entrada asterisco de S más altura 2 asterisco de S. Tenemos esto y conforme a ello vamos a tener también nuestra función de transferencia con superposición. 1 sobre, vamos a definir a este como tau 1 para la tanquería 1, tau 1 S más 1 de R1, caudal de entrada asterisco, más altura 2 asterisco de S. ¿Qué vemos acá? Vemos una salida con dos entradas, donde tenemos al caudal I y a la altura 2. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora hacer? Nos faltaría hacer nuestro balance de materiales para el tanque número 2. Acá sería el tanque número 1 y ahora vamos a trabajar el tanque número 2, donde vamos a tener otra vez materiales acumulados igual a materiales de entrada de flujo menos materiales de salida que salen por flujo más materiales generados menos materiales consumidos. Como habíamos dicho, igual que el tanque 1 y que los otros dos anteriores, la materia consumida y generada son cero, ya que nuestro balance de materiales en ambos tanques no hay reacciones químicas que se estén generando o consumiendo. Vamos a tener entonces por diferencias finitas que la derivada de la masa con respecto al tiempo va a ser el flujo másico de entrada menos el flujo másico de salida. Y tomando la definición de densidad por caudal, vamos a tomar a este tanque número 2 y tenemos que nuestra entrada es densidad por caudal 1 y nuestra salida densidad por caudal 2. Entonces hacemos la definición físico-química, densidad por la derivada del volumen con respecto al tiempo y densidad caudal 1, que sería el de entrada, caudal 1 menos caudal 2. Vemos la densidad es constante, podemos cancelar ambas densidades y tener entonces por otras definiciones físico-químicas área 2 derivada de la altura 2 con respecto al tiempo. Ya sabemos que el caudal 1 es altura 1 menos altura 2 entre R1 y vamos a tener menos el caudal 2, que si lo vemos, el caudal 2 no tiene ninguna interacción ya con otra tanquería y por lo tanto sale al ambiente y como es de régimen laminar, solo vamos a tener menos H2 entre R2. Entonces tenemos nuestro modelo matemático lineal y hacemos nuestro balance de estado estacionario. Vamos a tener H de estado estable, H1 de estado estable y H2 de estado estable. Generamos nuestras variables de desviación, modelo matemático, menos el balance de estado estable. Vamos a tener área 2, derivada de la altura 2, menos la altura 2 de estado estable con respecto al tiempo, igual a altura 1 menos altura 1 de estado estable, menos altura 2, menos altura 2 de estado estable, y todo esto dividido entre R1. Vamos a borrar acá para dejarlo bien expresado matemáticamente, menos a altura 2 menos altura 2 de estado estable entre R2. Definimos nuestras variables de desviación, en este caso
ya las que teníamos definidas, que serían H2 y H1 asteriscos, como la altura menos la altura de estado estable, para cada una de las alturas. Y colocamos ahora nuestras variables de desviación. Derivada de la altura 2, asterisco, con respecto al tiempo. Altura 1, asterisco, menos altura 2, asterisco, R1, menos altura 2, asterisco, entre R2. Ahora que tenemos nuestro sistema linealizado y linealizado el error y que sea lineal, hacemos la transformada de Laplace para transformar el dominio y nos queda área 2, S por altura 2, asterisco de S, queda altura 1, asterisco, menos altura 2, asterisco, sobre R1, menos altura 2, asterisco, sobre R2. Haciendo reordenamiento nos queda área 2, R2, S más 1, S más 1, bueno, acá me queda otra suma, S más 1 más R2 sobre R1. Todo esto multiplicado por H2 asterisco de S igual a R2 sobre R1 y H1 asterisco de S. Entonces, si miramos nosotros, podemos obtener nuestra función de transferencia teniendo que este estado 2, es decir, la constante de tiempo del segundo tanque. Entonces tenemos H2 asterisco de S igual a R2 sobre R1 y todo esto sobre tau 2 S más 1 más R2 sobre R1 y esto multiplicado por H1 asterisco de S. Ahora si analizamos, nosotros lo que necesitamos en este sistema interactivo es que H2 asterisco de S quede relacionado con caudal 1 o caudal de entrada, caudal I asterisco de S, que en este caso no se ha logrado porque tenemos el segundo tanque relacionado con la altura 1. Pero si nosotros miramos del primer tanque sacamos la salida altura 1, que es igual a esta función de transferencia, y lo que podríamos hacer solo es sustituirla para poder buscar la relación que queremos encontrar. Entonces tenemos H2 asterisco de S, miren, coloco casi similar a esto, R2 de R1 sobre tau 2 S más 1 más R2 sobre R1 sería por H1 asterisco de S, que es equivalente a toda esta función que está acá, que es lo que voy a colocar acá. Sería equivalente a 1 sobre tau 1 S más 1 por R1 caudal de entrada de asterisco de S más H2 asterisco de S. Y acá ya va saliendo lo que andamos buscando, nuestra salida y nuestra única entrada. Entonces tenemos que hacer un poco de álgebra para poder generar el reordenamiento de esto. Entonces voy a multiplicar estos dos factores, donde voy a tener R2 sobre R1, entre, como este multiplica todo esto, entonces tendría tau 1, tau 2, S cuadrado, que sería este con este, más tau 2 por S por 1, que me queda tau 2 por S, que sería este con este. Ahora, este 1 con estos 2, que sería tau 1S más 1, más estos 2 de este con estos 2, que me quedaría R2 sobre R1, tau 1S más R2 sobre R1. Todo este factor va a estar multiplicado por R1 caudal I asterisco de S más
H2 asterisco de S. Un poco a la derecha. Y para ahorrarme el álgebra, los términos en álgebra, a todo el denominador de esta parte lo voy a llamar G. Entonces, voy a pasar prácticamente al otro lado a H2 de asterisco de S, como miramos acá, R2 entre R1 entre G, está multiplicando directamente a H2 y a R1 por QI, entonces este lo mando a restar y lo que me quedaría es prácticamente 1 menos R2 sobre R1 sobre G. Saco el factor común H2 asterisco de S igual a R1 sobre caudal asterisco de IS. Entonces, ¿qué va a pasar? Este también, como quedó multiplicado acá, va a estar multiplicado esta entrada por R2 sobre R1 entre G. ¿Qué va a pasar acá? El R1 se va a cancelar con este R1 y a toda esta resta racional la puedo cambiar algebraicamente como G menos R2 sobre R1 sobre G. Entonces, hago ese reordenamiento H2 asterisco de S y tenemos entonces a R2 sobre G sobre, pasamos esto a dividir, G menos R2 sobre R1 y todo esto sobre G. ¿Qué pasa con G? Se cancela y este queda multiplicado por el caudal I asterisco de S. Ahora, ¿qué pasa? Sustituyo a lo que había definido como G, me va a quedar H2 asterisco de S igual a R2 sobre G, que sería tau 1, tau 2, S cuadrado, más tau 2, S más tau 1, S más 1, más R2, entre R1, tau 1 de S, más R2, entre R1, y este sería G, y me queda todavía menos R2 sobre R1. ¿Qué pasa acá? Cancelo estos, y me queda la función de transferencia que andamos buscando. Entonces reordeno los términos semejantes y me queda H2 asterisco de S entre caudal I asterisco de S va a ser igual a R2 sobre tau 1, tau 2, S cuadrado, más todos los que son de S, miren, serían estos tres, teniendo en cuenta que la definición de R2 sobre R1, tau 1, y tau 1 yo ya sé que es área 1 por R1, área 1 por R1, cancelo R1 y ese término me va a quedar como área 1, R2. Entonces tengo acá, de esos tres términos, tau 1 más tau 2 más el producto cruzado que sería área 1, R2, S más 1. Esta sería la función de transferencia del sistema interactivo de los dos términos. Entonces ahora voy a generar una comparación de esos dos términos, donde yo ya tengo entonces para mi sistema no interactivo y para mi sistema interactivo H2 asterisco de S sobre caudal I asterisco de S igual a R2 por tau 1, tau 2, S cuadrado, más tau I, más tau 2, más área 1 por R2, S más 1. Y si miramos de las dos funciones de transferencia, el único término que es diferente es este producto, al que le vamos a llamar producto cruzado, o retardo en el tiempo. Como vimos en la teoría, nosotros teníamos
en este caso el tiempo, vamos a poner la altura 2, vamos a ver que los sistemas interactivos tienen tiempos de respuesta más cortos que los sistemas interactivos. Aquí van a tener respuestas de tiempo, miren, hay una diferencia, y esa diferencia de la respuesta en el tiempo, voy a hacer mejor las gráficas como estaban en la teoría. Esas respuestas a través del tiempo tienen ese desfase si miramos, esta tiene un tiempo para llegar a esa misma altura más alto que el tiempo que tiene el sistema no interactivo, que es este, y el sistema interactivo, que es un tiempo más corto, tiempo 1 y tiempo 2. Y eso se debe a este producto cruzado o retardo en el tiempo, que lo que relaciona prácticamente es el almacenamiento de un elemento y la propiedad de transporte del otro, haciendo de que nosotros estemos relacionando interactivamente ambos elementos, o es decir, la capacidad de almacenamiento de una operación unitaria y la capacidad de fluir o de generar propiedad de transporte de la otra.